Gloria a Dios. Bendecidos del Dios Todopoderoso, sean todos bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana de Transformación. Rogamos a Dios que la paz del Eterno siempre esté sobre ustedes y que las ricas y abundantes bendiciones que el Eterno tiene para cada uno de nosotros se sigan manifestando en ustedes en Cristo nuestro Señor. Vamos a trabajar hoy la serie que hemos venido estudiando, extraída de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 7. Hoy vamos a leer los versos del 1 al 7, pero vamos a hacer énfasis en el verso 5. Así que los que tienen Biblia, el título es Conocimiento que da poder. Es una serie, esto es una serie que hemos extraído de la segunda epístola del apóstol Pedro. Pues el título es como una forma de identificación, pero es algo que hemos extraído. ¿Por qué estoy repitiendo el título? Quiero hacer dos claridades. La primera, cuando decimos conocimiento que da poder, no es un principio gnóstico. El gnosticismo habla y enseña que a Dios y la salvación se conoce a través del conocimiento de la mente. Pero la Biblia enseña que para conocer a Dios, para conocer al Señor Jesucristo, para conocer la verdad de Dios y en Dios, necesitamos conocerlo. Y es un conocimiento de relación, no es un conocimiento de mera información. Entonces, cuando decimos que es el conocimiento que da poder, es porque realmente nos conecta con Dios. Conectar no es un término bueno, pero realmente nos afirma en nuestra relación con Dios para poder tener más cercanía al Todopoderoso y así poder entender el principio del reino, porque recuerde que la Biblia dice que el reino de los cielos ya se ha acercado y está en nosotros. Entonces lo que enseñamos son principios bíblicos para conocer más a Dios. Entonces, el conocimiento que da poder es una serie que hemos extraído de la segunda epístola del apóstol Pedro. Y lo otro que quería aclarar es que vamos a trabajar el verso 5. Entonces, vamos a leer entonces pues la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. A los que están en el otro lado de la pantalla, pues lo van a poder leer. Nosotros los que estamos acá, vamos a leerlo. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Palabra de Dios. Hoy lo vamos a dejar por el momento hasta ahí, hasta el verso 7, pero vamos a seguir luego trabajando esto. Hoy vamos a trabajar el verso 5, vamos a extraer principios que hay ahí en el verso número 5 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Para poder comenzar, quiero contextualizarlo rápidamente. En la primera epístola, el apóstol Pedro, epístola universal, el apóstol Pedro está diciendo algo bien interesante. Está enseñándole a los creyentes, nuevos creyentes, que Dios permitió que se dispersaran por todo el mundo. A veces la persecución es necesaria para poder madurar en el conocimiento de Dios, en la vida cristiana. De un tiempo para acá se han venido enseñando doctrinas falsas, donde se enseña que para poder manifestar que usted está siendo bendecido por Dios, es porque materialmente, físicamente se ve, es próspero económicamente, tiene buen carro, tiene buena economía, logra tener buen estatus a nivel social o socioeconómico. Entonces se enseña que para ser cristiano bendecido,
esos factores o esos medidores van a estar manifestándose en su vida. Pero según la palabra de Dios, la Biblia dice que no nos hagamos tesoros acá en la tierra. No con esto quiero invalidar que podemos ser bendecidos económicamente, prosperados económicamente, vivir en un buen sector, poder que nuestros hijos estudien en un buen colegio. No estoy invalidando eso, sino que como creyente nuestra prioridad debe ser el cielo. Nuestra prioridad debe ser la eternidad. Como creyentes debemos aspirar a estar en el cielo. El apóstol Pedro, entonces, pues, en la primera epístola les enseñaba a la iglesia de la dispersión, a los que Dios había permitido que se dispersaran, para arrojar, llevar la semilla del evangelio a todas las naciones y a todos los rincones, como dice la Biblia, etnias en griego. Entonces, él permitió que se dispersaran y el apóstol Pedro empezó a enseñarles a cómo lidiar con la persecución externa, cómo lidiar con la persecución del imperial, del imperio, de las personas que no estaban conformes con la creencia, la fe, la religión que se estaba proclamando, profesando en ese momento. Desde lo externo, el apóstol Pedro les estaba enseñando cómo lidiar. Y en la segunda epístola les está enseñando cómo lidiar desde dentro, desde ya la iglesia establecida, cómo lidiar con los líderes, cómo lidiar con los maestros, con los profetas que se estaban introduciendo, se estaban metiendo en la iglesia, maestros, pastores, apóstoles, profetas falsos, enseñando doctrinas que alejaban a las personas de la verdadera, voy a usar un término que no es muy bueno, pero de la verdadera religión que se estaba proclamando en el momento. La palabra religión tiene dos o tres connotaciones. Religar, que es de volver a estar amarrado, y relegar de adoración, entonces en latín y en griego. Entonces el apóstol en esta epístola le está enseñando a la iglesia cómo lidiar, qué hacer para identificar a las personas que traían una enseñanza diferente. Entonces, vamos a hacer un recuento de eso. Entonces, ese es el contexto. El contexto histórico es el contexto de cómo lidiar con las falsas enseñanzas desde dentro. Ya lo que se estaba introduciendo de una manera falsa, pervertida, dañada a la iglesia. El apóstol Pedro, para empezar a entender, el apóstol Pedro cuando empezó a decir, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, la primera enseñanza rápida ahí es la siguiente. Para poder entender la comunión con Dios, la relación con Dios, necesitamos vivir una transformación. Y no es una transformación física, una metamorfosis física, ese es el resultado. La Biblia dice que cuando yo conozco a Dios, el Señor hermosea mi rostro, o sea que sí hay una metamorfosis, si hay algo físico, es metamorfosis, hay algo físico, pero lo realmente esencial es una metanoia, que es un cambio de mentalidad. La transformación real está en el interior, en el alma. Y hoy vamos a tirar algunas pinceladas de lo que es la transformación. Entonces el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia universal, a nosotros como creyentes, les escribió a ellos en primera instancia, pero Dios estableció, porque la Biblia fue toda inspirada por Dios, estableció que eso fuera para nosotros. Y él empezó a decirles a ellos que él era una persona transformada. Primero era Simón, luego se convirtió en Pedro y luego fue un apóstol, pero él antes de proclamarse apóstol de la virtud apostólica, dijo que era siervo de Dios. Él entendió el concepto de la transformación en el Señor Jesús. Y él dice que nosotros tenemos una fe que ha sido dada por Dios a nosotros en el capítulo 1, verso 1 de la segunda epístola. Esa fe ha sido dada de parte de Dios hacia nosotros. Ni usted ni yo podemos hacer absolutamente nada para ganarnos esa fe o para ufanarnos de que tenemos una fe. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe. Sí, hay una fe, según la Biblia hay varios conceptos de fe. Hay una fe como corriente religiosa, fe como acto sobrenatural, fe como intención y sobre todo lo que dice la Biblia, la fe como persuasión. La Biblia en griego cuando habla de fe, habla de persuasión pistis, y esa fe es persuasión para salvación. Lo que nosotros enseñamos como creyentes, cuando empezamos a tener un encuentro cercano, directo y personal con Jesucristo, lo que nosotros queremos enseñar es la relación con Dios para salvación eterna.
Cuando ya usted empieza a entender esto, usted empieza a encontrarse con el Señor Jesucristo y el resultado de eso es que usted no va a vivir una vida limitada por lo que estamos viviendo acá. Por eso en el Evangelio según San Mateo dice, no se afane por comida, bebida o vestido, que es lo básico, lo que nosotros siempre estamos peleando. Dice el Señor, no se afane por el día de mañana, basta a cada día su propio mal, su propio problema, su propia indignidad. Entonces el Señor está diciendo, nosotros tenemos que empezar a mirar a la eternidad, y en la eternidad está Jesús. Por eso Él dice, el Señor dice, a los que creen en mi nombre, a los que queremos, el Señor dice en Juan capítulo 1, a todos los que creen en el nombre del Señor Jesús, a los que le reciben como Señor y Salvador, Dios el Padre les dio la potestad de ser hechos hijos, adoptados tecnon por Dios. Y ya dice la Biblia que nosotros no solamente somos ciudadanos de este lugar. El apóstol Pedro le estaba diciendo a los creyentes del primer siglo, nuestra herencia, nuestra ciudadanía no pertenece a este lugar. Nuestra ciudadanía, nuestra herencia está en la eternidad, donde no hay corrupción, donde no hay pecado, donde no hay calamidad. Una herencia incorruptible, inmarcesible, inmácula. Eso dice el apóstol Pedro en la primera epístola. Entonces, nosotros que necesitamos empezar a entender que nosotros ya no pertenecemos a esta ciudadanía. Y en el principio de la iglesia, hace 2000 años, cuando la iglesia empezó a nacer, empezó a emerger, se empezaron a introducir satánicamente muchas cosas y enseñanzas y doctrinas equivocadas que desvirtuaban el concepto y la verdad de Dios y desvirtuaban lo que Dios quería hacer con nosotros. Entonces, principio número 1 de empezar a entender este conocimiento que da poder es Dios transforma la mentalidad de una persona. Cuando una persona viene a Jesucristo, lo primero que empieza a cambiar en él es su manera de pensar. Ya no piensa igual, ya no tiene los mismos ideales. Voy a colocar solamente un ejemplo. El ideal del mundo. El ideal del mundo, el primero es usted tiene valor, más bien, usted tiene valor según lo que tenga. Si usted tiene, usted es valioso. Con Cristo ya Él empieza a transformar eso. Usted es valioso por lo que Él ha hecho en usted y por quien está en usted, que es Él, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, en el verso 5 del capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro, el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, vea, ustedes ya tienen una fe que no es suya, Dios se la dio. Esa fe Dios fue el que se la dio a ustedes y como esa fe Dios fue el que se la dio a ustedes, entonces Él dice que a esa fe diligentemente, la palabra diligencia, no les voy a decir el nombre en griego para no molestar, pero la palabra diligente hace ahí alusión a algo que tiene que tener velocidad, rapidez. Cuando Él dice diligentemente, o sea, a la fe rápidamente, no dejen pasar ni un instante. Hay algo que con mi esposa siempre luchamos. Bueno, luchamos, no, lucha ella. Mi esposa es diligente. La persona que es diligente por lo general le gusta hacer las cosas rápido. Y los que incurrimos en el pecado de postergación, porque la postergación es un pecado, entonces colocamos un tropiezo en la rapidez, en la velocidad. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo, el apóstol Pedro, perdónenme, con diligencia le está diciendo a la iglesia, con diligencia, con rapidez, con avidez, con entusiasmo, a la fe añádale algo. A la fe tienen que añadirle virtud, pero primero tenemos que empezar a desglosar la palabra fe. Fe en griego es pistis, y pistis en griego es persuasión, pero es una persuasión para la salvación. La fe que se habla aquí en este caso es la fe como creencia espiritual, la fe que es persuasión para la eternidad. Y yo les quiero colocar un ejemplo que está en el primer libro de Samuel, capítulo 13, cuando se encuentra el joven David, el joven rey David, el niño, porque en ese momento era un niño. David, el rey David, antes de ser ungido por Dios, antes de ser rey, ya ungido por Dios, él tuvo un encuentro con un ente. Yo digo es un ente porque en Goliat hay una tipificación, un simbolismo. Para acelerar el ejemplo que les quiero colocar de fe, David, cuando llegó a
al campamento a llevar una encomienda que su papá le había dado para sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Él iba en el camino y cuando iba en el camino David tenía una honda, un arma que se usaba en ese tiempo, una honda. Y él cogió unas piedras lisas, dice el texto literal, que cogió unas piedras lisas que estaban en el arroyo y las guardó en su saco pastoril. Cuando iba hacia allá, él empezó a indagar, él empezó con diligencia, con rapidez, empezó a indagar qué era lo que estaba pasando. De hecho, cuando usted empieza a indagar con rapidez, con diligencia, a los que no somos diligentes, rápidos, excelentes, nos va a generar incomodidad. En la historia bíblica del rey David, porque voy a extraer ahí el principio de fe, los hermanos del mismo David empezaron a increparlo, a menospreciarlo y a decirle que conocían cómo era su corazón. Pero la Biblia dice que este jovencito, él fue diligente en entender lo que estaba ocurriendo. Y cuando él empezó a indagar, él empezó a decir, ¿quién es este filisteo incircunciso que está provocando a los escuadrones del Dios de Israel? La fe lo llevó a él a entender algo que él ya tenía, conocimiento de quién, del Eterno. La Biblia dice, relata específicamente que cuando el rey David estaba cuidando las ovejas de su padre, él atacó a los osos o al oso que se vino a atacarlo a él, al lobo que vino a atacarlo a él y a sus ovejas, y de esos él salió victorioso. Cuando Dios permitió que David fuese, por su divina providencia, a establecer el reino celestial en el campo de batalla, cuando Dios permitió esto, David ya iba argumentando en su bagaje, en su saco pastoril, iba llevando el elemento de fe. La Biblia está llena, está cargada de elementos de simbolismo y unos elementos de simbolismo que se encuentran en el Antiguo Testamento, utilizando este ejemplo de este varón, es la fe. Las piedras y la honda representan los actos de fe. Las piedras lisas que se encontró en el arroyo y la honda con la cual tumbó al filisteo, no lo mató, porque David mató al filisteo, lo remató con la propia espada del filisteo, con el arma del filisteo. Cuando la fe entra en acción, la repercusión empieza a que las armas del enemigo, dice la Biblia, van a ser contra ellos mismos. La fe va a activar en usted un mecanismo de acción que usted necesariamente necesita empezar a entrar en esa dinámica. Cuando David fue y arrojó con la honda la roca para tumbar al filisteo, activó el propósito de fe que había en él. Dios colocó en él, Dios colocó en David la necesidad de hacer, de ejecutar el acto de fe. Y él lo hizo de una manera sosegada, tranquila, pasiva, ¿no? Él lo hizo diligentemente, con rapidez. Si ustedes leen el relato bíblico, 1 Samuel capítulo 13, si ustedes leen el relato bíblico, dice que él corría, él era diligente. ¿Yo por qué quiero colocar este ejemplo? Porque puedo colocar ejemplos de hombres de Dios actuales, de nosotros como familia, de nosotros como humanos. Pero lo que realmente va a hacer mella en usted es el conocimiento bíblico. Si usted lee la historia bíblica, usted se va a dar cuenta la agilidad, la rapidez que iba. Resulta que la diligencia y la fe, amados santos de Dios, van de la mano. La diligencia y la fe van de la mano. Uno cuando está persuadido de algo, corre, dice aquí mi esposa, no le da tregua a nada, simplemente actúa. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, a la fe que usted tiene, diligentemente, colóquele ¿qué? Virtud. Y a mí me encanta esto porque resulta que en ese mismo paquete de virtud, cuando este joven David ataca, va en contra del gigante filisteo de Goliat, ocurre algo. La palabra virtud que dice el apóstol Pedro, que hay que añadirle a la fe, me van a matar algunas feministas, pero yo no puedo hacer nada. Eso dice la traducción. La palabra virtud, traducida acá, es en griego arete. Y la palabra para traducir a arete es valor, hombría, excelencia. Valor, hombría y excelencia. Cuando se habla de hombría, no es que el hombre esté superior a la mujer, no, sino que hay acciones que el hombre desarrolla con más facilidad que las mujeres. Entonces, en este caso,
La virtud de la que está hablando el apóstol Pedro en este caso es algo que se tiene que hacer con gallardía, con fuerza, y no es una fuerza normal, es una fuerza que trasciende al género. Entonces, cuando se dice hombría es algo común, Dios estableció estas palabras para que nosotros las podamos entender. Hombría quiere decir algo o alguien que actúa vigorosamente, que actúa con una fuerza que no es normal, que no es normal. Mira, nosotros hemos visto casos no importa, aquí me está diciendo mi esposa, puede ser un niño, puede ser una mujer, pero actúa como si fuera la rigidez de un hombre. El que tenga problemas con eso, que pelee con Dios. Bueno, entonces, varonilmente, con hombría, cuando el David lanzó la onda para tumbar al filisteo, ocurrió lo siguiente. El actuar en fe hizo que sobrenaturalmente el enemigo fuera golpeado. Aquí viene, surge una aplicación para nosotros como cristianos. Yo no les quiero dar solamente cátedra, yo les quiero dar una aplicación en esta mañana. Nosotros como cristianos, como creyentes, ¿hasta qué punto le estamos añadiendo a nuestra fe diligentemente la virtud de tener la capacidad de ejecutar lo que Dios quiere para nosotros? ¿O es que usted cree que Dios quiere que usted viva incómodo en el arriendo? Dios quiere que usted viva incómodo. ¿Usted cree eso? ¿Cree que Dios quiere que usted viva incómodo para pagar los servicios? No. Dios quiere que usted no se afane por eso, pero que no se eche en eso. Voy a explicar mejor. Si usted cree que Dios es un Dios proveedor, entonces dé el paso diligentemente de fe. Voy a colocar un ejemplo sencillito. Conocí hace 30 y tantos años un hombre, yo los conocí personalmente, un hombre que empezó a vender arepas en una bicicleta. Él, su hermano y las dos esposas de ellos fabricaban las arepas. Se llaman arepas, bueno, no puedo dar el nombre, una fábrica de arepas. Y resulta que ellos empezaron a repartir sus arepas en su bicicletica. Hoy en día es una fábrica de arepas inmensa, tiene más de 400 empleados, es una cosa impresionante de grande. ¿Ellos cómo comenzaron? Ellos comenzaron actuando, dando un paso, tiraron con la onda, tiraron la roca y demolieron el gigante de la negatividad, de la adversidad, de lo contrario, el gigante que quería ir en represalia contra ellos. Nosotros los cristianos tenemos una gran falencia, una gran falla, y es que cuando empezamos a hacer algo, cuando empezamos a proyectar algo, llega una adversidad, la primera que es, y nos derrotamos absolutamente. Pareciera que no abandonamos la batalla, pareciera que no tuviéramos al Dios de los escuadrones de Israel, no solamente como lo tenía David, que David lo acompañaba. Nosotros hoy lo tenemos y enseguida les voy a hablar de eso. El segundo ejemplo que voy a colocar en la virtud y en la fe. Entonces, la fe, colocamos el ejemplo de David. Él arrojó la onda y milagrosamente, prodigiosamente, Dios fue el que colocó que diera en el punto que era para que lo derrotara. Y luego diligentemente, usted va a leer eso en su casa y lo reto. Diligentemente, dice la Biblia, rápidamente, diligentemente, con velocidad, el joven David cogió la espada de Goliat y con esa misma espada lo decapitó, le quitó la cabeza. Viene la aplicación para nosotros hoy. ¿Hasta qué punto estamos siendo diligentes y hasta qué punto nos estamos llenando de persuasión divina para poder atacar todo aquello que nos está apocando, que nos está achicando, que nos está limitando? ¿Qué lo está achicando? ¿Qué lo está limitando? ¿Qué lo está a usted llevando a una esquina? Una relación sentimental, una relación familiar, una relación laboral. ¿Qué lo está limitando? Usted tiene que lanzar en fe lo que Dios quiere para usted. Cuando usted empieza a conocer a Dios, cuando usted empieza a entender el poder de Dios, las preciosísimas promesas de Dios se van a manifestar para usted y usted va a poder decapitar al enemigo. Cuando usted tiene la acción, Dios le da la reacción para que usted pueda atacar al enemigo. Virtud, virtud. A esa fe que David utilizó, el apóstol Pedro está diciendo, a esa fe añádale algo más. Y el añadirle a eso algo más es virtud, arete. Josué, otro general de la fe. ¿Por qué estoy colocando estos hombres? Porque están en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11. Josué
Dios le permitió hacer algo. Josué era un hombre que tenía intimidad prestada con Dios. Cuando Moisés iba al monte a encontrarse con Dios, Josué iba detrás de él y se acercaba a él. Josué siempre estaba detrás de Moisés. Entonces yo por eso digo que tenía una fe prestada. Pero en el capítulo 1 del libro de Josué, cuando ya Moisés fue llevado a la presencia del Señor, guardado su cuerpo, no se sabe dónde, porque la Biblia dice que no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés, no fue raptado, sino escondido su cuerpo. Cuando Moisés parte, Josué viene y él es el que toma el control, el mando. Él es el que toma la dirección del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Pero había algo que a él le faltaba. Él tenía la fe. Él había tenido un encuentro con Dios. Él había visto lo que había pasado con Moisés. Él había visto cómo se había desarrollado. Pero a él le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Le faltaba la delegación que Dios le iba a dar a él. Y en el primer libro en el Josué, primer capítulo, del verso 6 en adelante, el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. La palabra esfuerzo y valentía están haciendo ahí alusión a que se comporte como ¿quién? Como hombre. Hay otro ejemplo que es antagónico, pero me gusta mucho. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 4, verso 9, estaban los filisteos. Y los filisteos tenían miedo de lo que habían oído del pueblo de Israel. Y el rey de Israel, de los filisteos, le dice a los filisteos: compórtense como hombres, sean valientes y peleen. Compórtense como hombres, sean valientes y peleen. En ese momento, los filisteos ganaron la batalla en contra del pueblo de Israel. El principio ahí, ¿cuál fue? Se portaron, ¿qué? Valientemente, como hombres. Y acá en el capítulo 1 de Josué, Dios le está diciendo a Josué: mira, esfuérzate y sé valiente. Más adelante, el verso 7 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay tres aspectos ahí, pero en los tres le está diciendo que se esfuerce y sea valiente. Y en los tres, el Señor le está diciendo a él: Josué, yo estoy contigo. Y yo hoy les quiero decir algo que lo hemos venido aprendiendo con mi esposa y tratando de practicar. El Dios que estuvo con Josué, ese Dios que estuvo con Josué, ya no está con nosotros. Viene el susto. Ahora el Dios que estuvo con Josué, el que le dio las victorias, el que le dio las batallas, ese Dios que estuvo con David cuando lanzó la roca en el acto de fe, ese Dios que estuvo con ellos ya no está con nosotros. Ahora está dentro de nosotros, está en nosotros. Y entonces el poder se acrecenta más. Entonces el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos: mira, esa fe que usted tiene, esa fe que vosotros tenéis, no es una fe que haya sido generada por ustedes mismos, es una fe que Dios empezó a implementar y ha colocado en cada uno de nosotros. Es Él. Por eso usted es el que tiene que tomar la decisión de que ya está recibiendo de parte de Dios ese conocimiento. Usted es el que está recibiendo de parte de Dios esa fuerza, esa virtud. ¿Usted qué tiene que hacer? Añádala, súmela. La palabra sumar, cuando dice añada, sume, no quiere decir que le coloque encima, como nosotros casi siempre tenemos la figura de la suma. Esta epístola se le tilda como la epístola de las matemáticas. Dice: multipliquen esto en ustedes, sumen, añadir es sumar, y quiten de ustedes otras cosas. Pero resulta que aquí la palabra añadir es caminar al lado. Añadir no es colocar como una carga, no es como sumar, sino que añadir es que la tiene usted a su lado. Entonces resulta que la fe la tiene usted a un lado suyo, no lo va a dejar caer. La virtud que usted tiene que sumarle, va a colocar al otro lado, entonces le va a dar a usted que firmeza. Y hay una figura en griego que me encantó cuando la descubrí. Cuando un niño está caminando, el apóstol Pablo es el que más habla del nuevo nacimiento cuando somos nuevas criaturas. Cuando un niño está caminando, hay que colocarle algo para que el niño... Hoy en día se colocan caminadores, entonces meten al niño en un caminador, y el caminador es un aparatico que sientan al bebé, y el bebé se va cogiendo confianza y va arrastrando su propio peso. Dios quiere que usted y yo
siendo bebés espirituales, siendo bebés que no debería ser así, pero siendo aún párvulos en nuestra vida espiritual, Él quiere que nosotros empecemos a caminar confiadamente. Entonces Él nos coloca esto a usted y a mí para que sean soportes para nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero que usted entienda esto. El Dios que le dio la fe a David, el Dios que le dio la valentía y la hombría a Josué, que le prometió que iba a estar con él mientras estuviese entendiendo su palabra, cuando le dijo, no se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando él le prometió eso a Josué, dijo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese libro de la ley hoy en día tiene nombre propio. Se llama Jesús, nuestro Señor, Jesucristo, el Redentor, el Salvador, y Él ya vive en nosotros. ¿Por qué a veces usted como creyente no ha sido persuadido en fe? Porque le hace falta consumir Biblia, le hace falta consumir palabra, le hace falta consumir el verbo hecho carne. Y cuando usted consume a Jesucristo, su palabra, cuando usted se mete en el pensamiento de Dios que está en la Biblia, entonces cuando usted empieza a caminar en Dios, su vida va a empezar a ser transformada, su vida va a empezar a ser cambiada, su vida va a empezar a ser llena de Él. Y la virtud, la hombría, lo excelente, la fuerza ya empieza a venir de parte de Él. Entonces Él dice, Josué, yo estoy contigo. Hoy en día el Señor te dice a ti, santos de Dios, no estoy contigo. Estoy dentro de ti, dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. Yo estoy en Cristo, no estoy con Cristo. Yo estoy en Cristo. El apóstol Pedro entonces prosigue diciéndole a los hermanos, a esa fe y a esa virtud, a esa persuasión, y a esa fuerza, a esa hombría, tienen que añadirle algo. Se llama conocimiento. Eso está en el verso 5. A ese conocimiento, la palabra gnosis en griego es notar. La palabra gnosis en griego es notar, reconocer, entender. Y hay dos pasajes de la Biblia que yo quiero que usted los mire conmigo. Por tiempo no los vamos a leer, pero se los voy a entender porque hoy le quiero hablar a cristianos y ellos van a entender. Hay dos pasajes de la Biblia que quiero que usted entienda. El primero está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 6. Recuerde que gnosis es notar, reconocer, entender, pero familiarmente. No es solamente conocimiento de información, sino vivencial, es algo más profundo. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Es correcto. Mira, el ejemplo más práctico, a los estudiantes de medicina, estudian durante tantos años medicina, pues creo que son 5 años, 6 años, 6 años, y los mandan un año a hacer el ¿qué? El rural. El rural es donde la gnosis se vuelve familiar. Porque allá es donde en la cátedra les decían, en la teoría, los bronquios cuando entran en un frío se contraen y tanto, entonces viene el problema broncorrespiratorio. Entonces, en el ejercicio ya cuando los mandan para el rural, allá pueden mirarlo y lo empiezan a familiarizar. Por eso hay personas que se inclinan, exactamente, es correcto. Bueno. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 6, me fascina, es una de las historias que más me gustan de la Biblia, es la historia del endemoniado gadareno. Un hombre endemoniado, para no demorarnos mucho, es más, vamos a leerlo, el verso 6 del capítulo 5, esta Biblia es muy pequeñita. Bueno, usted lo va a leer después. Capítulo 5, verso 6 del Evangelio según San Marcos, está la historia del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, la Biblia describe quién era él, cómo era, sus cualidades, todo lo que tenía. Pero el endemoniado gadareno tenía un concepto de gnosis, o sea, de notar, de reconocer, de mirar. ¿Cuál era? Cuando Jesús se acercó allá a la región de Gadara y el gadareno lo vio, dice literalmente el texto, cuando el endemoniado lo vio,
Le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Capítulo 5, 6. Marcos, Marcos capítulo 5, verso 6. Lo vio y le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Has venido para atormentarme? El endemoniado tenía, bueno, el endemoniado no, los demonios conocían quién era Jesús. Los demonios conocían la manifestación del verbo hecho carne. Y cuando lo vieron, lo notaron, lo reconocieron. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Hubo una sujeción de ellos hacia el poder de la palabra. Dice Marcos capítulo 5, verso 6. Cuando vio pues a Jesús lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando, verso 7, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios conocían quién era y reaccionaron ante la presencia del Todopoderoso. Lo vieron. Usted y yo tenemos que a nuestra fe y a nuestra virtud no solamente añadirle, bueno, recuerde que añadir es caminar con Él. No solamente tenemos que caminar con ella, con fe y con virtud, sino con conocimiento de Dios y un conocimiento familiar. ¿Cuántas veces usted y yo hablamos de Jesús, pero sin conocimiento? Hay una tragicomedia que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles que me fascina. Unas personas fueron a hacer una liberación y le dijeron a los demonios, te conjuro por el Jesús que predica Pablo. Y el demonio les dijo a ellos, claro que conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero a ustedes. Y dice el relato bíblico, por eso lo llamo tragicomedia, que los empelotó un solo hombre, empelotó como a 5 o 6 hombres y los mandó desnudos y avergonzados. Dios quiere que usted y yo tengamos que con él conocimiento, relación, cercanía. El otro ejemplo está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 20. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 20. Está la historia del hijo pródigo. Dice la historia que el hijo pródigo, volviendo en sí, recapacitó y dijo lo siguiente. Una cosa que les quería decir. En el Evangelio según San Marcos, otra característica que había con el endemoniado gadareno es que cuando ocurrió la liberación, dice, él volvió en sí y en su cabal juicio. Cabal juicio. En el Evangelio según San Lucas, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, quiere decir que volvió a su cabal juicio, volvió a tener entendimiento, volvió a reconocer, a notar, volvió a tener gnosis. Y dice el relato bíblico que cuando el hijo pródigo, cuando pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre, así me toque vivir como uno de sus siervos, cuando fue hacia allá, él dio un paso de fe, actuó en fe, se fue a reconocer la reconciliación con su papá. Y en el verso 20 es hermoso cuando dice que el padre de pródigo lo vio. La palabra ver ahí es notar, reconocer. Lo vio de lejos y movido a misericordia, corrió hacia él y lo abrazó. Y ni siquiera lo dejó hablar, sino que empezó a hacer toda la fiesta. Dijo, traigan el becerro, maten el becerro gordo, traigan el anillo. Empezó en la misericordia, empezó a volver a dignificar a su hijo. Yo quiero concluir este tema hoy con esto. Cuando usted y yo empezamos a conocer el plan de Dios, sabemos que papá pródigo es el que viene hacia nosotros y movido a misericordia, no solamente viene a estar con nosotros, sino que está con nosotros. Yo he enseñado muchas veces lo siguiente, a mí el Padre no me ve a mí, sino que me ve a mí a través del prisma, del filtro de Jesucristo. El Padre cuando me mira a mí, no mira mi pecado, no mira lo que soy yo, no mira mi debilidad, mira el sacrificio de Cristo. Y yo por fe tengo que añadir a mi vida hombría para poder, como dice en el verso 4, huir de las concupiscencias, huir, alejarme de todo aquello que está en mí que me aleja de Dios. Cuando Él empieza a obrar en mi vida, yo sí tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Permitir que todas las añadiduras de Él, añadir esas cositas que Él quiere que me quiere colocar en mi vida para que yo camine, se ejecuten en mi vida. El Padre dice,
el padre pródigo, movido a misericordia, corrió y lo abrazó. Santos de Dios, hoy es el día de la misericordia. Hoy es el día que Dios quiere que usted y yo reconozcamos nuestra limitación, que Él quiere que usted y yo reconozcamos que de oídas hemos oído al Señor, pero no lo hemos conocido. Él por eso dice que a la fe que Él nos dio, nosotros le añadamos hombría. Hombría es reconocer. Termino esto. Reconocer. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos del 32 en adelante, dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre. Cuando el Señor está diciendo, haciendo esta confrontación a la gente, les está diciendo, cualquiera que no me reconozca, que no tenga conocimiento de mí, yo lo voy a desconocer delante del Padre. Porque aquel que desconoce al Señor Jesucristo, aquel que desconoce, que lo rechaza, no tiene relación. Y al no tener relación, nunca va a estar con el Padre. Reconocer es tener una relación familiar. La gnosis es algo que se conoce familiarmente. Hoy es el día de la misericordia. ¿Qué está haciendo en su vida? ¿Qué le está moviendo a usted el piso para que su fe se trunque? ¿Las circunstancias adversas? No tener para el arriendo, no tener para los servicios, no tener para el mercado. ¿Qué está haciendo? Recuerde que es el acto de fe. Cuando viene la onda, cuando vienen las rocas y usted las lanza, usted está haciendo la obra. Dios es usted está haciendo la acción y Dios es el que realmente hace la obra. Hoy yo quiero que usted entienda lo siguiente: cuando usted se acerca al Señor Jesús, le permite más bien a Él que Él se acerque a usted porque Él es el que se acerca, la compañía de Dios ya no va a estar alrededor suyo, ya va a estar dentro de usted. Necesitamos empezar a conocerlo. ¿Cómo se va a dar esto? Cuando usted y yo hacemos lo que hizo el apóstol Pedro. Vamos a dejarnos transformar, la metanoia. Simón fue en un tiempo, Pedro fue en otro tiempo, pero después él mismo determinó ser el siervo del Dios eterno y Dios lo colocó como un apóstol. Que usted y yo podamos acercarnos hoy ante el trono de la gracia plena, tranquila y confiadamente para el oportuno socorro. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Dios mío, porque si no fuese porque tú estás con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Si no estuvieras tú en nosotros, ¿qué sería de nosotros, Dios mío? Gracias, Señor Jesucristo, porque cada vez se devela más que yo estoy escondido con Cristo en Dios,